Ahora sí, chicos, buenas noches a todos. Bienvenidos a su cuarta sesión de asesorías del este primer parcial de farmacología. Como ven, vamos a iniciar con el tema de farmacodinamia. Este va a ser impartido por el instructor Luis Ángel Aguado González. Y ya saben que al final de cada sesión hay una ronda de preguntas para ver quién se lleva los puntos extra en laboratorio. Entonces, Luis, si quieres, ya puedes iniciar. Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas. Sí, sí se escucha. Ok, pues, en un momentito. Voy a tratar de estar atento al chat por si acaso surgiera alguna duda y quisieran comentarla en ese momento para poderla checar. Pues bueno, ya voy a comenzar. Entonces, pues el día de hoy ya estaríamos en nuestra cuarta sesión de, me parece, de asesorías de farmacología. Entonces, el día de hoy toca hablar acerca de la farmacocinética, perdón, farmacodinamia. Entonces, de forma general, les voy a mencionar cuáles son los contenidos de esta presentación. El día de hoy, pues vamos a ver una pequeña introducción acerca de lo que es la farmacodinamia y para qué es importante, y hablando también de unos conceptos generales para entender la presentación. También vamos a hablar de los receptores farmacológicos, cuáles son los tipos de receptores y cuál es la acción de los fármacos. Vamos a hablar un poco más acerca de la acción farmacológica, hablando acerca de los aspectos cuantitativos de la acción. Y también vamos a hablar un poco de farmacodinamia individual. A esto se refiere con que pues cada paciente va a necesitar cierta dosificación y en cada paciente va a ser un caso diferente. Pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de ello. Entonces, para comenzar la asesoría del día de hoy, pues a mí siempre me gusta iniciar a estudiar algo con una pregunta, porque bueno, es importante saber por qué estudiamos lo que estudiamos y de qué nos va a servir. Entonces, la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿cuál es la importancia de la farmacodinamia? Eh, Samuel, ¿querías mencionar algo? Sí, Ok. una disculpa, buenas noches. Es que tengo una compañera que no está en el Teams y me comentó que por lo general el enlace de las asesorías lo comparten en el grupo de Face, pero dice que creo que no lo han compartido. Ah, ok. No sé, Fátima, ¿no se puedes checar eso? Claro, se los paso por el chat y ya lo mandan, por favor. Muchas gracias. ¿Quieres que nos esperamos un poquito? Igual no creo que esta presentación sea demasiado larga. O 5 minutos más si quieres, o así. Continúa, no me tardo nada. Ah, ok. Bueno, entonces iniciamos con esta pregunta, hablando de cuál es la importancia de la farmacodinamia o para qué nos sirve. Y pues para nosotros podernos contestar esta pregunta, pues debemos saber qué significa la propia palabra farmacodinamia. Entonces, de forma general y de forma sencilla, podemos decir que la farmacodinamia como tal es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar los efectos y los mecanismos de acción de los fármacos sobre los tejidos en general. Pues es una definición muy sencilla, o sea, realmente lo que estudiamos en la farmacodinamia es qué es lo que hacen los fármacos cuando ingresan al cuerpo. Y claramente esta pregunta de qué es lo que hacen, pues bueno, lo vemos desde un punto de vista fisiológico, es decir, cómo modifican o alteran las acciones o los procesos fisiológicos en el cuerpo. También lo vemos desde un punto bioquímico, si por ejemplo encontramos alguna modificación de algún canal o de la concentración de iones. Y también lo vemos desde un aspecto molecular, cuando hablamos de los receptores, en dónde actúan los fármacos, etcétera. Entonces, me parece que ya en las dos asesorías pasadas ustedes lograron observar o lograron tener más claro qué es la farmacocinética. Y de hecho a veces podría ser que farmacocinética y farmacodinamia se puedan confundir un poco, porque luego uno no se acuerda de que, pues de cuál es cuál. De forma sencilla, para que ustedes logren recordar y diferenciar cuál es la farmacocinética y cuál es farmacodinamia, nosotros hablamos de farmacocinética cuando ejemplificamos lo que el cuerpo le hace al fármaco.
Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco, recuerden que este pasa por diversos procesos para llegar a su sitio de acción. Ahí es cuando se habla de la administración, distribución, metabolismo y excreción. Sin embargo, ahí se pueden acordar de qué es la farmacocinética con la propia palabra cinética, que se refiere a movimiento, es decir, el movimiento del fármaco. Entonces ahí es la diferencia. Ahora, en farmacodinamia, nosotros lo que exploramos es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Por eso, en los dibujitos, en las ilustraciones, observamos a una persona que le está apuntando con un arma, pues, a una cápsula. Entonces ahí decimos lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y en farmacodinamia es todo lo contrario, lo que el fármaco le realiza al cuerpo. Ahora, esto es importante que lo tengan muy en claro porque, por ejemplo, en un examen les podían, no sé, poner un caso donde les pongan un ejemplo de algo que le suceda a un fármaco. Por ejemplo, les podrían decir, la modificación del pH gástrico realiza una modificación en la absorción de tal fármaco. Este mecanismo es un mecanismo farmacocinético o farmacodinámico, es parte de la administración, es parte del receptor acoplado al fármaco. O sea, tienen que aprender a diferenciar muy bien para que sepan qué proceso es de cada uno bueno, de cada una de estas partes. Ahora, entonces, de forma rápida, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que nosotros al estudiar farmacodinamia vamos a conocer los efectos de los fármacos en el organismo y cómo estos efectos se producen. También, gracias a la farmacodinamia, vamos a permitir establecer la dosis óptima de los fármacos para cada paciente, como lo vamos a ver más adelante en la relación que existe entre la dosis y la respuesta. También nos va a permitir predecir y prevenir las interacciones farmacológicas. Gracias a que nosotros vamos a conocer el mecanismo de acción de algunos fármacos, nosotros vamos a poder predecir y prevenir también que al administrar otro fármaco al mismo tiempo pueden interaccionar entre ellos y puedan potenciar a lo mejor un efecto tóxico o etcétera. Esto también se estudia en la farmacodinamia. También esto pues a lo mejor para nosotros como médicos no es tan importante, pero también pues nos permite desarrollar nuevos fármacos con mejores propiedades farmacodinámicas, que es que son las que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, aquí hay un pequeño esquema acerca de lo que implica la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, a veces podríamos decir que la farmacocinética es la que va primero a la farmacodinamia, es decir, primero sucede farmacocinética y después sucede farmacodinamia. Pero realmente esto no es así, ya que cada uno de estos procesos van de la mano. Sí podríamos decir de alguna forma que primero ocurre la farmacocinética porque, claro, para que un fármaco llegue a su sitio de acción, pues lo primero que se debe hacer es administrarlo. Entonces ahí ya estaríamos hablando de farmacocinética, pero digamos que la farmacodinamia podría estar en medio porque cuando ese fármaco es administrado, es absorbido y es distribuido, llega a su sitio de acción, produce su efecto farmacológico y luego se elimina, por así decirlo. Entonces podríamos decir que está como en medio, pero realmente estos dos procesos van de la mano como lo vemos en este esquema. Por ejemplo, primero tenemos farmacocinética, entonces ahí hablamos de un fármaco administrado que una vez administrado pasa por un proceso de absorción. Una vez absorbido, este fármaco pasa por un mecanismo de distribución, que es cuando el fármaco atraviesa y ingresa a la circulación sistémica y gracias a ingresar a la circulación se distribuye. Y luego ya vamos a hablar de que cuando ese fármaco se distribuye, se concentra en el sitio de acción farmacológica o en la biofase, también se le puede mencionar así. Entonces, una vez ese fármaco ha llegado a su sitio de acción, entonces ya hablamos de farmacodinamia. Ya decimos que cuando llega al sitio de acción produce un efecto farmacológico que nosotros lo podemos observar gracias a que hay una respuesta clínica en nuestro paciente. Esta ya puede ser una respuesta de tipo de eficacia, que es decir, que sea un, no sé, un mecanismo de acción o bueno, más bien un efecto que nosotros esperábamos que apoyaba al paciente, como por ejemplo disminuir la fiebre o disminuir el dolor o también podría producir toxicidad. No sé, a lo mejor produce bradicardia o taquicardia, una respuesta alérgica, etcétera. Y bueno, finalmente regresaríamos a la farmacocinética, que pues bueno, cuando este se distribuye y hace su acción, pues bueno, también se podría eliminar. Ahora, para nosotros poder entender la dinámica de toda la presentación, hay que entender 4 conceptos importantes.
Primero, vamos a estar hablando de acción farmacológica, de receptor, de órgano blanco, etc. Entonces, hay que como especificar qué significa cada uno de esos. Entonces, primero hablamos de acción. ¿Qué es una acción farmacológica? Una acción farmacológica va a ser el resultado de la interacción entre el fármaco y las estructuras moleculares en las que actúa. Es decir, el fármaco interacciona con su biofase. Y cuando nosotros hablamos de la acción de un fármaco, precisamente estamos hablando de qué es lo que está haciendo. Es decir, está activando un receptor, está modificando una enzima, ¿qué es lo que hace? Entonces ahí podemos dividir la acción en una acción específica y una acción inespecífica. Cuando hablamos de una acción específica, estamos diciendo que un fármaco, por ejemplo, no sé, podríamos usar un AINE. Decimos que los AINES, pues bueno, tienen la propiedad de ser analgésicos, antiinflamatorios, etc. ¿Esto por qué? Porque su acción específica es actuar en la vía de las ciclooxigenasas. Esa es su acción específica. De esta forma, pues bueno, disminuye la inflamación, el dolor, etc. Pero también podemos encontrar sustancias o fármacos también que tengan una acción inespecífica. ¿Y cuándo se produce una acción inespecífica? Cuando el fármaco no interactúa con su receptor, sino interactúa con otras moléculas que se encuentren en el medio. Por ejemplo, podría actuar con alguna proteína, que en ese caso esa proteína podría ser una enzima, y lo que podría hacer es que podría activar esa enzima o disminuir su acción, que como tal no forma parte del mecanismo de acción esperado de ese fármaco, pero al interactuar esa sustancia química con esa otra molécula, pues se modifican. Entonces eso sería una acción inespecífica. Ahora, también hablamos de un efecto o una respuesta. Aquí hay que diferenciar bien de acción y efecto. La acción es lo que hace el fármaco como tal, molecularmente hablando, y el efecto es la expresión de esa acción farmacológica, es decir, es la expresión de los cambios estructurales y funcionales que va a generar un fármaco en su sitio de acción. Y allá podríamos estar hablando de las respuestas clínicas, no sé, a lo mejor yo administro paracetamol y yo como efecto esperado del paracetamol voy a encontrar una disminución en la temperatura, por ejemplo, ¿no? Ahora también tenemos un concepto que se usa muchísimo, órgano blanco o órgano diana también se puede encontrar, que como tal esto se refiere a la célula o componente celular que pues bueno va a formar parte del cuerpo, que tiene los receptores específicos para el fármaco en cuestión. A eso se refiere órgano blanco, aunque también se utiliza el término diana farmacológica y ustedes pueden relacionar diana con esos como objetivos, por así decirlo. Ven que cuando están en tiro con arco hay como unos circulitos que hay un circulito más pequeño en el medio y se van haciendo cada vez más grandes, pues eso podríamos decir que es una diana, como un objetivo. Entonces eso significa órgano blanco, órgano diana, célula diana, diana farmacológica, etcétera. Y otra cosa que propiamente es una, pues sí, prácticamente una propiedad de los fármacos es la especificidad. Vamos a decir que los fármacos son específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la capacidad de ser selectivos por su receptor, aunque vamos a ver más adelante que esto no siempre se cumple. Bueno, entonces ahora comenzamos ya ahora sí introduciéndonos un poco en la farmacodinamia. Aquí antes de continuar, solamente les quiero hacer saber que a lo mejor si ustedes se pusieron a leer un poco de este tema, van a ver que hay ciertos temas que no voy a tocar o no voy a profundizar mucho. Esto debido pues por el tiempo de la asesoría y también porque me parece que hay componentes que son de la asesoría que sigue, que es de interacción farmacológica. Entonces sí, a lo mejor van a haber cosas en las que no profundice mucho, pero si ustedes quisieran saber algo más o tuvieran una duda, pues pueden preguntar. Bueno, entonces aquí otra vez tenemos otra pregunta que es ¿cómo el fármaco ejerce su acción? Y esto es seguramente algo que pues varias veces nos hemos preguntado, incluso desde antes de estudiar medicina. Yo me acuerdo que una vez vi un video que decía de que ¿cómo sabe la pastilla donde me duele? Y en ese momento pues obviamente yo no sabía nada, o sea, yo no sabía de farma, ni siquiera había entrado a la carrera. Y sí como que me dejó pensando y dije, tiene razón, ¿cómo sabe el fármaco dónde me duele? O sea, o sea, no sé, me puse a pensar muchas cosas, como por ejemplo, a lo mejor que tenía mente propia, cosas así. Obviamente esto no sucede. Aquí ya vamos a entender por qué el fármaco o cómo es que el fármaco va a ejercer su acción. Y entonces, para que un fármaco ejerza una acción, debemos de tener algo que se conoce como receptor.
Y es aquí cuando introducimos ese término de receptor, o también lo podemos llamar sitio de acción. Entonces, como tal, un receptor va a ser una macromolécula o complejo macromolecular en las células, es decir, este receptor se encuentra en las células y este receptor va a interactuar con el fármaco para producir una respuesta celular. Entonces, imagínense, aquí en esta ilustración observamos un receptor que aquí, pues bueno, va a tener una naturaleza principalmente proteica, donde encontramos una molécula que se conoce como ligando. Y ese ligando es la sustancia química que va a interactuar con el receptor y luego ese receptor va a activar una cascada de señalización y todo esto induce una respuesta. Esto es como, no sé si lo habrán escuchado, la teoría de la llave y la cerradura. Decimos que cada receptor de nuestro cuerpo es como una puerta y cada una de las sustancias que se encuentran dentro de nuestro cuerpo van a ser específicas para cada una de las puertas. Entonces vamos a decir que una llave abre, no sé, la llave 1 abre el receptor 1 o la puerta 1, pero esa llave 1 no va a abrir la puerta 2 ni la 3, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante porque vemos que todos los ligandos van a ser específicos para cada receptor. Ahora, algo importante que también debemos de tomar en cuenta es que los fármacos no van a crear respuestas nuevas. Esto podríamos llegar a creerlo, pero realmente los fármacos no crean respuestas nuevas, más bien modifican las que ya existen en el cuerpo. Es decir, no crean nada. O sea, cuando tú administras un fármaco, el fármaco no va no sé, modificar y va a crear su propio mecanismo de acción, no. Realmente lo que hacen los fármacos es actuar con los receptores que ya existen y obviamente ese receptor va a tener una respuesta que también ya existe. El fármaco solo va a aumentar esa respuesta o la podría reducir también. Ahora, entonces aquí nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir cuando yo activo un receptor? Bueno, normalmente los ligandos, cuando se unen a sus propios receptores, van a inducir una respuesta celular propia de ese ligando y de ese receptor. ¿Cuáles pueden ser las respuestas que podría ejercer ese receptor al activarse? Pues bueno, podría producir una activación, es decir, puede activar una cascada de señales que produzca, no sé, un mecanismo X, por ejemplo. Observen en esta imagen que tenemos al receptor de la insulina, que ven que el receptor de la insulina principalmente se encuentra en el músculo esquelético y en el cerebro. Entonces tenemos el receptor de la insulina que, pues bueno, la insulina es el ligando, se une a su receptor, después de eso produce una cascada de señales que inducen a la célula a producir transportadores para la glucosa. Si ustedes recuerdan, la insulina, ¿qué es lo que hace? Ingresa la glucosa a la célula. Entonces, produce una cascada de señales, inducen a la célula que produzca proteínas o canales que sirvan para transportar a la glucosa y luego estas proteínas son transportadas hacia la membrana celular para que la glucosa pueda entrar a la célula, ¿no? Eso podríamos decir que es la activación de un receptor. Eso puede provocar eso. También la activación de un receptor puede causar la inhibición de un proceso dado. Por ejemplo, no sé si tengo imagen. Ah, sí, miren. Aquí tenemos al receptor GABA, por ejemplo. El receptor GABA, recuerden que se llama así precisamente por el ligando, que el ligando del receptor GABA es propiamente GABA. ¿Qué es lo que produce GABA? El GABA es un canal iónico. Vamos a ver más adelante que es un receptor ionotrópico. Lo que hace GABA es que al unirse a su ligando permite la entrada de cloro hacia la célula. ¿Esto qué hace? Que cuando el cloro, al ser un ion negativo, disminuye el potencial de acción de la membrana celular, lo cual disminuye su reacción a los impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué está haciendo este receptor? Está inhibiendo un proceso. ¿Qué proceso? El del transporte nervioso o la actividad nerviosa, por así decirlo. También ciertos receptores podrían producir sinergismo, es decir, que yo activo, no sé, por ejemplo, el receptor de la acetilcolina, que es un estimulante del sistema nervioso central, pero a su vez también activo el receptor de la dopamina, que igual es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, al actuar estos dos receptores y activarse, ambos juntos modifican o bueno, se producen un sinergismo, ya que la suma de sus actividades individuales
no es comparable a cuando nosotros los activamos al mismo tiempo. Y estos son algunos ejemplos de lo que puede causar la activación de un receptor: activación, inhibición o sinergismo. Claramente, esto hablando de ciertos procesos que ya ocurren en el cuerpo. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de receptores que nosotros encontramos en el cuerpo? Pues bueno, vamos a tener 4 principales. Aquí no voy a ahondar mucho en cómo es que actúa cada uno de los receptores, porque bueno, nos tardaremos bastante y esto es más que nada de la parte de fisio. Entonces aquí nada más vamos a hablar un poco de acerca de cómo son, cómo actúan y qué es lo que pasa cuando se activan, ¿no? Y bueno, cuáles son los tipos. Entonces los dividimos principalmente en 4. Entonces el primero que aquí les presento es el receptor vinculado a una enzima y también se les conoce como receptores catalíticos. Entonces, como tal, los receptores catalíticos van a tener una naturaleza proteica, que normalmente es un monómero que está insertado en la membrana celular. Entonces, estos receptores catalíticos se les denomina catalíticos porque están acoplados a una enzima que tiene la capacidad de fosforilar, es decir, añadir grupos fosfato a ciertas moléculas que ya se encuentran en el receptor para producir una cascada de señalización. Por ejemplo, aquí tenemos un receptor catalítico que se conoce como tirosina sinasa. Entonces, aquí el receptor como tal es la proteína que está de color azul. Aquí tenemos a la membrana celular de color gris y observamos que también este tiene acoplado tirosina. Por eso se conoce como receptor tirosina sinasa. Entonces, cuando el ligando activa ese receptor cataliza la reacción de fosforilación de la tirosina, que a su vez esta cataliza otra fosforilación de ciertas proteínas que se van a encontrar dentro de la célula y esto produce una respuesta celular. Entonces, ¿qué receptor es? Es un receptor vinculado a una enzima, es decir, catalítico. ¿Qué enzima? Pues podría ser pues muchísimas, hay muchísimos receptores catalíticos. ¿Y qué hacen? Pues principalmente fosforilan. Ahora, también tenemos a los receptores acoplados a canales y también conocidos como ionotrópicos. Ahora, ¿por qué se llaman así? Porque los receptores si están acoplados a canales, lo que hacen, propiamente su nombre lo dice, son un canal. Principalmente un canal ¿de qué? De algún ion, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor de acetilcolina, que es el responsable de dejar pasar al sodio hacia la célula. Entonces, este receptor, al ser un canal que deja pasar un ion, también lo podemos conocer como un receptor ionotrópico. Ahora, también están formados por proteínas, propiamente proteínas de canal que son transmembranales, y al ser activados por su ligando específico, pues bueno, van a crear un cambio conformacional en el receptor, lo cual va a permitir la absorción o la entrada de algún ion, en este caso, pues por ejemplo el sodio. También tenemos a los receptores acoplados a proteínas G. Estos son muy complicados, de hecho es una superfamilia de receptores, o sea, porque realmente los receptores acoplados a proteínas G se encuentran en muchísimos procesos, incluso en las que nos dan las propiedades organolépticas, es decir, el gusto, la vista, el oído, etcétera. Entonces, estos receptores acoplados a proteínas G son una superfamilia y se les conoce como receptores metabotrópicos. Como tal, si fosforilan, por ejemplo, si están ligados con enzimas, etcétera, pero como son tan complicados, no se les clasifica en las 2 clasificaciones anteriores. Por eso tienen su propia clasificación. ¿Y esta clasificación cómo se da? Debido a que están acoplados a una proteína que está compuesta por 3 subunidades que se conoce como proteína G. Entonces les digo, esta es una superfamilia de receptores transmembranales y lo que hacen es que están acoplados a una proteína G que al activarse se divide y activa a otros efectores, por ejemplo, enzimas, y principalmente activan una vía de un segundo mensajero, como lo es, por ejemplo, con el AMP cíclico, ¿no? Pero también puede ser con GMP, etcétera. Y después tenemos a los receptores nucleares. Aquí este texto no corresponde a los receptores nucleares, una disculpa, pero bueno.
Los receptores nucleares, como tal, como su nombre lo dice, son receptores que van a estar principalmente acoplados al núcleo o cerca de él. Entonces, un ejemplo son los receptores de hormonas esteroides. Las hormonas esteroides son moléculas muy pequeñas que tienen la capacidad de atravesar la membrana celular. Entonces, cuando estas hormonas esteroides atraviesan la membrana celular, se encuentran en el citosol y ahí se acoplan a un receptor que podría estar en la membrana del núcleo o propiamente en el citosol. Una vez esta hormona o este ligando, por así decirlo, se acopla con su receptor, este llega al núcleo, ingresa a él, ¿y cuál es la función o qué función va a ejercer en el núcleo? Pues principalmente lo que hace es que activa factores de transcripción. Es decir, no sé, a lo mejor activa cierto segmento del ADN, que justamente es el segmento que produce alguna proteína o alguna sustancia química específica, y lo que va a hacer es que va a activar esa zona que se conoce como un factor de transcripción, y lo que va a comenzar a hacer el núcleo, pues es a transcribir ese material genético, pues para lo que se vaya a ocupar. Entonces, principalmente esos son los tipos de receptores que nosotros encontramos en el cuerpo. Ahora, antes de continuar, ¿tienen alguna duda con lo que acabamos de mencionar? ¿Alguien que quiera preguntar algo o algo que no les haya quedado claro? Ok, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. Ahora, ya hablamos un poquito de los receptores, ya dijimos pues cómo son, cuáles son los tipos, entonces continuamos hablando de cuáles son sus funciones o para qué nos sirven. Bueno, esto ya es hablando un poquito más con respecto a la farmacodinamia. Entonces, ¿para qué nos sirven farmacodinámicamente hablando los receptores? Pues bueno, primero van a determinar las relaciones cuantitativas entre la dosis y las respuestas farmacológicas. Es decir, es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los receptores también van a ser responsables de la selectividad de la acción de un medicamento. Es decir, cada receptor tiene su propia llavecita, como la compuerta, perdón, la llave y la cerradura. Y también esos receptores van a mediar las acciones de los agonistas y los antagonistas farmacológicos. Ahora, ¿por qué son tan importantes los receptores? Porque sin receptores no habría acción farmacológica. Vamos a ver que para que ocurra una reacción farmacológica, forzosamente necesitamos que un receptor se una a su ligando o a un fármaco específico. Ahora, aquí de forma rápida les puse una gráfica donde observamos en el eje de las X la dosis y en el eje de las Y la respuesta medida. Entonces les digo, como tal los receptores median lo que sería la relación entre la dosis y la respuesta que observamos. Dentro de una célula no solamente hay un receptor pues sí, en toda la membrana, sino que en una membrana celular hay muchísimos receptores y varios de esos mismos receptores podrían ser del mismo tipo. Entonces, por lo tanto, si yo administro cierta dosis de medicamento, si administro poquito, solamente va a lograr activar a poquitos receptores y a otros, pues se van a quedar sin su activación, porque hay muchísimos. Entonces, esto establece una relación entre la dosis y la respuesta que observamos. Si nosotros tenemos muy pequeña dosis, por ejemplo acá, si ustedes observan, la gráfica ni siquiera empieza por ahí. Pero si nosotros vamos aumentando la dosis, de repente ya vamos a encontrar una respuesta, aunque sea mínima. Y después, si seguimos aún aumentando la dosis, vamos a llegar a un tope. Es decir, los receptores también tienen la capacidad de saturarse. Obviamente en las células sí hay muchos receptores, pero esa cantidad de receptores no es infinita. Es decir, es un número finito de receptores que se pueden activar. Y cuando nosotros administramos una dosis suficiente para producir una respuesta máxima, estamos hablando de que a cierta dosis vamos a tener una eficacia máxima, es decir, ahí llegamos al tope y de ahí no vamos a poder pasar. Ahora, para entender cómo es que los fármacos ejercen su acción, debemos de entender cómo es que la hacen, es decir, antes de entender un mecanismo molecular, debemos entender el mecanismo de forma general. Y para nosotros poder entender los mecanismos de forma general de los fármacos, los clasificamos en dos tipos, en los agonistas y los antagonistas. Cuando nosotros hablamos de un fármaco o de una sustancia química que es agonista, estamos diciendo que ese fármaco activa a su receptor
y causa una señalización como resultado de la unión. Ahora, es importante mencionar que dentro del cuerpo también hay sustancias que son agonistas. Hablar de agonismo no habla únicamente de fármacos, sino que también habla de sustancias que se encuentran dentro del cuerpo. Obviamente, nosotros tenemos lo que se conoce como ligando endógeno, que es la sustancia que se encuentra ya dentro de nosotros, que nosotros la producimos y la regulamos, que activa a todos los receptores que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, todas esas sustancias que activan a los receptores y producen una respuesta, se les conoce como agonista. Entonces, observan, aquí tenemos 3 estadios, antes del fármaco y con el fármaco. Entonces, si nosotros hablamos antes del fármaco, como les menciono, nosotros tenemos que el propio cuerpo tiene sus sustancias naturales que se unen a un receptor y producen una respuesta celular, por así decirlo, normal. Después tenemos a un fármaco agonista, que por su parte el fármaco agonista también nosotros lo administramos, se une a su receptor y produce una respuesta celular pero modificada. Sobre todo va a potenciar las actividades celulares que ya se encuentran. Es decir, vamos a mencionar que los fármacos agonistas son aquellos que tienen una actividad intrínseca. ¿Por qué decimos actividad intrínseca? Porque al unirse al receptor producen una respuesta o una modificación que activa esa célula, es decir, estamos activando una vía. Pero también tenemos a los fármacos antagonistas, esto es todo lo contrario. Bueno, son parecidos, pero funcionan de forma contraria. ¿Por qué? Porque los antagonistas, por su parte, sí se unen a los receptores, pero no activan la generación de una señal. Es decir, pues prácticamente un fármaco antagonista, más que ayudar, pues estorba. Es decir, nosotros damos un fármaco antagonista, este se une al receptor, pero realmente no hace nada. O sea, no hace nada, o sea, realmente solo llega, se sienta y ahí se queda. Y ya. ¿Y qué esto qué hace? Pues bueno, es antagonista porque cuando el fármaco agonista llega y quiere unirse a su receptor, pues ese receptor ya está ocupado. Entonces, ese fármaco agonista sí produce una respuesta, pero ya no se puede unir. Y el fármaco antagonista, ¿qué hace? Pues nada, solamente se queda ahí y ya, no pasa nada. Hasta que se le ocurra quitarse, se va a quitar. Entonces, no produce una respuesta celular. Entonces, ahí decimos que el fármaco antagonista bloquea las respuestas celulares. Esa es la diferencia entre un agonista y un antagonista, y esto lo deben de tener muy en claro. ¿Por qué? Pues porque a veces esto se puede confundir. Ahora, nosotros cuando hablamos de agonismo, pues vamos a tener varios tipos de agonistas. Es decir, no solamente decimos que un agonista llega, activa una respuesta y ya, pues es todo lo que hace. No, realmente los agonistas van a tener sus propias actividades o su propia forma de actuar. Y dependiendo de esa forma en la que actúan, los vamos a poder clasificar en 4. Tenemos a los agonistas primarios, a los agonistas alostéricos, al agonista parcial y al agonista inverso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de los agonistas? Imagínense que yo aquí agarré un experimento, hice un experimento y administré varios tipos de agonistas a mi paciente. Entonces observen, aquí todos los resultados que yo obtuve los representé en una gráfica. Entonces aquí en esta gráfica, en la parte de las X, yo tengo el fármaco, propiamente la concentración del fármaco, por así decirlo, y de este lado, en el eje de las Y, tengo la respuesta. Ahora, si por ejemplo yo agarro y suministro un compuesto que produzca, pues no sé, una respuesta o normal, por así decirlo, entonces yo voy a llamarlo, bueno, a esto está graficado aquí en esta línea negra. Y yo a esto lo voy a poner de nombre compuesto inactivo, ¿no? No podríamos decir que es inactivo porque si ustedes se dan cuenta, sí está produciendo una respuesta en el nivel 100. Entonces podríamos decir, no sé, que es una sustancia que llega, activa el receptor y pues ya produce su respuesta, ¿no? Y digamos que esa respuesta es normal, por eso la clasificamos en el número 100. Entonces imagínense, ahora voy a administrar un agonista total. No sé, por ejemplo, voy a administrar morfina. Entonces yo administro la morfina y si ustedes se dan cuenta voy a empezar a administrar cada vez más y más morfina y voy a empezar a producir una respuesta.
y después voy a llegar a su eficacia máxima. Si se dan cuenta, yo con un agonista total, que también se le conoce como agonista primario, voy a inducir una respuesta que llega hasta producir un efecto máximo. Luego tengo el agonista parcial, que está marcado aquí con color azul. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre un agonista primario o total y un agonista parcial es la magnitud de la respuesta que producen. Si ustedes observan la gráfica, el color verde, que es el agonista primario, produce una respuesta máxima, es decir, el doble, por así decirlo, ¿no? Y este agonista parcial produce una respuesta, pero si se dan cuenta, jamás, a pesar de yo aumentar la concentración del fármaco, jamás llego a producir la misma respuesta porque yo produzco una respuesta, podríamos llamarle submáxima, es decir, como que me quedo a la mitad, ¿no? Como al 50%, etcétera. Entonces, eso es un agonista parcial y es la diferencia que existe en agonismo parcial y agonismo primario. ¿Por qué? Porque el primario produce una respuesta máxima y el agonista parcial produce una respuesta submáxima. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Nos imagínense el mismo supongamos de la morfina. ¿Qué es lo que hace la morfina? Pues bueno, la morfina pues es un fármaco que es opioide, se une como tal a los receptores opioides, sobre todo en el receptor mu, y lo que hace es mediar lo que sería la excitabilidad neuronal, lo cual va a reducir, pues bueno, la activación de esas neuronas y bueno, principalmente su mecanismo de acción es ser un analgésico. Si yo agarro un paciente y le voy administrando morfina, voy a empezar a producir esta respuesta analgésica, pero si yo me paso, voy a llegar a activar totalmente los receptores y yo voy a deprimir el sistema nervioso. Entonces, ¿qué causa? Pues podría causar bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, yo digo que estoy produciendo una respuesta máxima y mi respuesta máxima, por ejemplo, podría ser la muerte, ¿no? Pues sí, pues ya, pues produce una muerte y pues ya, digamos que activó totalmente, llegó a su respuesta máxima y el paciente se murió. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un agonista parcial, por ejemplo, la buprenorfina. También la buprenorfina tiene un mecanismo similar a de la morfina, también se va a unir a los receptores opioides mu, pero a pesar de que yo administre mucha buprenorfina, jamás voy a encontrar o voy a alcanzar la acción farmacológica que produce la morfina. Entonces decimos que en comparación la buprenorfina con la morfina es el agonista primario y la buprenorfina es el agonista parcial. Ahora, con respecto al agonismo inverso. Con el agonismo inverso es, digamos, podríamos decir que es como algo contrario, porque vamos a encontrar que el agonista se llama inverso porque produce una respuesta contraria a la que nosotros estamos esperando. Es decir, imagínense que yo administro morfina. Entonces yo administro morfina y pues bueno, yo obtengo como resultado que me deprime la actividad nerviosa. Pero entonces yo administro un agonista inverso a esa actividad. En lugar de yo deprimir, no sé, podría yo administrar, por ejemplo, epinefrina. Entonces yo administro epinefrina y esta epinefrina pues es un fármaco que excita el sistema nervioso central. Entonces yo de alguna forma estoy activando de forma inversa o modificando de forma inversa el efecto que produce la morfina. Entonces, al yo administrar epinefrina, me voy a dar cuenta de que la epinefrina sí es un fármaco, bueno, una sustancia química que sí produce una respuesta intracelular, pero esta respuesta es contraria a la que yo estoy haciendo con la morfina. Entonces, yo estoy diciendo que la morfina y la epinefrina, principalmente la epinefrina, es un agonista inverso a la morfina. ¿Por qué? Porque producen dos efectos contrarios. Y de alguna forma podríamos decir que está antagonizando la respuesta de la morfina. Pero ojo aquí, no se clasifica como antagonista porque la epinefrina sí activa una cascada de señalización. En este caso, pues bueno, la epinefrina activa la vía del AMP cíclico. Entonces, como sí tiene actividad intrínseca, sí decimos que es una agonista. Y después tenemos al agonismo alostérico, que recuerden, esto me parece que se ve un poquito más en bioquímica cuando hablábamos de las sustancias alostéricas.
que ven que, por ejemplo, imagínense, aquí en esta ilustración tenemos a un receptor que es una proteína. Y aquí tenemos a esto rojito que es el agonista. Entonces el agonista llega y se une a su receptor. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos a otra sustancia química. Entonces esa sustancia química también se une a su receptor. Pero si se dan cuenta, este mismo receptor tiene dos sitios de unión. El más grande normalmente es el que va a ser el sitio de unión primario y después vamos a tener un sitio de unión secundario, que ese es el sitio de unión alostérico. Entonces, aquellos fármacos que se unan no al sitio primario, sino al secundario, son los fármacos que se les conoce como agonistas alostéricos. Y estos agonistas alostéricos también se pueden administrar en dado caso de que lo necesitemos. Ahorita les pongo un ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de antagonistas? Tenemos dos, los competitivos y los irreversibles. Con respecto a los antagonistas competitivos y los irreversibles, la diferencia es que, por ejemplo, nosotros, no sé, imagínense que, a ver, ¿cómo les puedo poner un ejemplo? Imagínense que ustedes están en un antro, por ejemplo. No sé si ustedes están en un antro y, pues bueno, ahí tienen al que cuida la entrada. Entonces, como tal, un antagonista hay de dos tipos, a los competitivos y a los irreversibles. Imagínense que llegan ustedes con su bola de amigos, pero llega otra bolita. Entonces ambos quieren entrar pues al antro, ¿no? Porque pues bueno, los dos tienen ganas. Entonces, si de repente llegan la otra bolita de amigos y son varios, no sé, pónganle unos 50, pues obviamente ustedes van a llegar y ustedes van a competir con el otro grupo para entrar. Pero obviamente, como el que cuida la puerta, pues nada más es uno, pues tiene que revisar, por así decirlo, a cada uno, ¿no? Entonces los va revisando y entonces esos se tardan. Entonces, esos que se están tardando ahí, no los dejan pasar porque son muchos y ustedes que son poquitos, pues están esperando a que todos los demás pasen, pero no, ustedes no pueden. Entonces, de alguna forma se están empujando y, bueno, tratan todos de entrar, pero como que de alguna forma están compitiendo por ingresar. Entonces, el antagonista competitivo, como su nombre lo dice, compite. ¿Y con quién va a competir? Con el agonista principalmente. Eso significa que, por ejemplo, aquí tenemos un receptor que tiene su sitio de unión. Entonces tenemos al agonista que está marcado con la letra A, que llega a ese mismo sitio de unión, pero después tenemos al antagonista competitivo que también se une a ese mismo sitio de unión. Entonces, ambos compiten por ese mismo sitio de unión y el que llegue primero, pues es el que se va a quedar. Entonces, si llega primero el agonista, perdón, pues va a ejercer su acción farmacológica, pero si primero llega el antagonista, pues llega, se queda ahí y no va a permitir que el agonista pues ejerza su acción. Ahora, es decir, ambos compiten y vamos a ver que a veces los antagonistas tienen la capacidad de desplazar a los agonistas que ya se encuentran unidos a los receptores, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos a los antagonistas irreversibles, que como tal, estos no son antagonistas que compitan, porque normalmente los antagonistas que compiten normalmente tienen una selectividad similar que los agonistas. Con los con los antagonistas irreversibles, normalmente la selectividad es mayor, es decir, se unen más fuertemente al receptor. Entonces hagan de cuenta de que estos antagonistas irreversibles llegan, se unen y ya no se separan. O sea, prácticamente llegan, se sientan y ahí se quedan. Y ahorita pues no los puedes mover. O sea, a pesar de administrar más agonista, jamás vas a poder mover a un antagonista irreversible. Ahorita vamos a explorar un poquito más y vamos a adentrarnos un poquito más en ese aspecto cuando hablemos de las relaciones cuantitativas. Perdón, cualitativas. Ahora, de todo lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda o algo que no les haya quedado tan claro? Todo bien. Ok, perdón, denme un minuto. Ya.
Ok, bueno, entonces de alguna forma aquí ya observamos lo de la acción y el efecto farmacológicos, ¿no? Que tienen que ver con la farmacodinámica. Entonces ya hablamos un poco de qué pasa cuando un fármaco interactúa con su receptor. Entonces acuérdense, cuando un fármaco activa su receptor, a eso le decimos acción del fármaco. Entonces, ¿qué tipo de acción puede tener ese fármaco? Bueno, va a modificar la función del receptor y qué respuestas puede producir. Pues bueno, puede ser un fármaco depresor pues de alguna acción, puede ser un fármaco estimulante. Su acción puede ser local, es decir, específica en un tejido, o sistémica, es decir, en todo el cuerpo. También su acción puede ser reversible, dependiendo qué tipo de sustancia activa sea, o irreversible. También hablamos, bueno, esto no lo hemos hablado tanto, pero ahorita lo vamos a mencionar, acerca del efecto que producen los fármacos, es decir, cómo se manifiesta clínicamente la acción de un fármaco. Y vamos a encontrar que tenemos efectos terapéuticos, efectos colaterales y efectos paradójicos. Entonces, hablando un poquito más de esto, ¿qué sucede cuando interaccionan el fármaco con el receptor? Bueno, entonces aquí vamos a formar un complejo que se conoce como complejo fármaco-receptor, que prácticamente lo que dice este complejo fármaco-receptor es que el fármaco llega, se une al receptor y ambos juntos forman este complejo. Digo, es un poco repetitivo, pues así se llama. Ahora, la activación de un receptor, como ya lo vemos anteriormente, va a tener diversas respuestas, nada más que aquí estas respuestas están un poco más específicas. ¿Qué puede producir el fármaco cuando se una al receptor? Bueno, puede producir la activación o la inhibición de enzimas, puede producir la apertura o también incluso el cierre de canales iónicos, puede aumentar la concentración de calcio intracelular, esto más que nada está con respecto a las vías de señalización, y puede activar la transcripción de genes, como lo vimos anteriormente. Ahora, esto ya es como tal hablando del fármaco, es decir, la medicina que estamos administrando y el receptor. Anteriormente yo les estaba mencionando esto mismo, pero digamos que ahí es la función natural del receptor y aquí ya estamos hablando de la función modificada de ese mismo receptor cuando yo le administro un fármaco. Ahora, aquí ya hablamos de los aspectos cuantitativos de la interacción del fármaco y el receptor. Entonces aquí ya hablamos un poco de lo que se conoce como propiedades farmacodinámicas. Es decir, esto es importante que lo tengan en cuenta porque cada fármaco va a tener sus propias propiedades farmacodinámicas, así como hablaban ustedes en farmacocinética de las propiedades de los fármacos. Ahí mencionaban, por ejemplo, el peso molecular, la constante de disociación ácida, que es el pKa, también hablaban de la solubilidad, etcétera. También en la farmacodinámica hablamos de ciertas propiedades que van a tener los fármacos y principalmente son estas tres. Los fármacos deben de tener afinidad, eficacia y potencia. Entonces, déjenme ver, bueno, aquí ya es otras imágenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de afinidad farmacológica o de un fármaco, estamos hablando de la capacidad del fármaco para poder unirse a su receptor. Eso es la afinidad. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de la capacidad de un medicamento para activar un receptor y generar una respuesta celular. Y cuando hablamos de potencia, hablamos que bueno, esto normalmente la potencia, cuando hablamos de potencia entre un fármaco y otro, normalmente hacemos una comparación. Es decir, tenemos dos fármacos que producen respuestas equivalentes, pero nosotros vamos a decir que un fármaco es más potente que el otro cuando su curva dosis-respuesta queda a la izquierda de la otra. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, observen. Aquí tenemos, por ejemplo, primero vamos a hablar de eficacia. ¿Qué tan eficaz puede ser un fármaco? Bueno, primero vamos a remitirnos al concepto. ¿Qué significa eficacia? La capacidad de un medicamento para activar un receptor y generar una respuesta. Entonces observen, aquí tenemos una pequeña gráfica donde tenemos graficados a la eficacia del fármaco X y a la eficacia del fármaco Y. Si ustedes observan, más o menos vamos a encontrar una respuesta, pues por así decirlo, a la misma concentración. Ya observaron, por ejemplo, tenemos concentración poquita y si se dan cuenta, aquí, aunque casi no se ve, sí está presente la raya morada y aquí mismo está presente la raya roja.
Entonces, si ustedes observan, conforme vamos avanzando con la concentración del fármaco, vamos aumentando el efecto. Entonces yo digo, por ejemplo, en esta gráfica, yo digo que el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y porque yo necesito menos dosis para producir la misma respuesta. ¿Ya observaron? Por ejemplo, aquí tenemos graficado con línea punteada el 50% de la respuesta. Si yo observo más o menos en esta dosis que se encuentra por aquí, voy a observar que el fármaco X tiene una respuesta del 50%. Es decir, ejerce un efecto al 50%. Pero en esa misma concentración, el fármaco Y, que es de color morado, no está llegando a ese mismo efecto, por lo cual yo digo que el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. Es decir, ambos están produciendo una respuesta celular, pero el fármaco X es más eficaz porque produce un mayor efecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre potencia? O bueno, ¿cómo la entendemos? Yo digo que un fármaco es más potente que el otro cuando su raya, es decir, la raya roja, se desplaza, perdón, hacia la izquierda de otra. Es decir, imagínense, aquí tengo un fármaco X y aquí tengo un fármaco Y. Vamos a tomar de ejemplo, no sé, aspirina y, no sé, podríamos decir, bueno, no aspirina, ácido acetil salicílico y, pues, no sé, podríamos decir ibuprofeno. No sé, se me ocurre algo. No estoy diciendo, ahora, el ejemplo que voy a usar no estoy diciendo que sea así, nada más lo estoy utilizando como ejemplo. Entonces, imagínense, yo voy a estar midiendo la capacidad analgésica del ibuprofeno y del ácido acetil salicílico. Entonces, imagínense, yo aquí tengo la gráfica del ibuprofeno en color rojo y la gráfica del ácido acetil salicílico en color morado. Entonces aquí yo tengo graficado el porcentaje del efecto o qué tanto efecto producen. Entonces ustedes van a encontrar que varios fármacos se van a administrar a diferentes dosis. Es decir, no es lo mismo decir 500 miligramos de un fármaco que 200 microgramos de otro. Por ejemplo, no es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, la medición de la concentración o de la dosis es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo mido dos fármacos que tengan una acción similar, por ejemplo, y les digo ibuprofeno y ácido acetil salicílico, y comienzo a graficar sus efectos o su relación que existe entre la dosis y el efecto, me voy a dar cuenta de que a la misma dosis de un fármaco no voy a producir el mismo efecto. A lo mejor sí, ambos van a producir su efecto máximo va a ser el mismo, pero yo me voy a dar cuenta de que la dosis que yo necesito para producir ese efecto máximo es diferente. Imagínense, aquí yo tengo, por ejemplo, respuesta cero y también dosis cero. Entonces imagínense, aquí tengo 250 miligramos, aquí tengo 500, aquí tengo 750 y aquí tengo 1 gramo. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando administro 250 miligramos del fármaco que está graficado en color rojo, voy a llegar a que este justamente llega a lo que sería la dosis efectiva 50, es decir, produce la mitad del efecto a la concentración de 250 miligramos. Pero me doy cuenta de que justamente el otro fármaco a 250 miligramos ni siquiera apenas va empezando, apenas va despegando. Y justamente este fármaco produce la misma respuesta, pero a una dosis de 500 miligramos. Entonces yo digo, el fármaco X es más potente en comparación del fármaco Y porque yo necesito menos dosis del fármaco X para producir la misma respuesta. ¿Ven? Es por eso que aquí dice, cuya dosis respuesta queda a la izquierda de la otra. Ahora, esto que a lo mejor, bueno, no les quería explicar porque justamente viene en la siguiente diapositiva, ¿qué significa de esto de S50? Y también vamos a encontrar que hay otro tipo. Bueno, S50, en el caso de esta gráfica, significa concentración efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración efectiva, perdón, esto significa concentración efectiva 50, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que es la concentración efectiva donde el 50% de los individuos que estábamos estudiando tuvieron una respuesta. Entonces, por eso se llama concentración efectiva 50. Ahora, aquí el nombre cambió un poco, porque aquí estábamos hablando de potencia y eficacia, pero aquí ya vamos a estar hablando, por ejemplo, de efectos. Entonces,
nosotros cuando estamos hablando un poco de la variabilidad farmacodinámica, nosotros debemos de realizar este tipo de distribuciones o este tipo de gráficas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, incluso lo vemos desde aquí, que cuando nosotros administramos ciertos fármacos, no van a producir la misma respuesta en todos los pacientes. Es decir, por ejemplo, yo le puedo administrar 50 miligramos a, no sé, a Panchito y otros 50 miligramos a Juanita. Me voy a dar cuenta que el efecto que tuvo Panchito, a lo mejor yo le administré, no sé, morfina y a Panchito le causó depresión respiratoria, pero a Juanita no le hizo nada, o sea, anda fresca. Entonces, eso significa que hay una variabilidad farmacodinámica, es decir, hay una relación que hay entre la dosis y el efecto, pero me doy cuenta de que el efecto en esta persona fue mayor en comparación de la otra. Es por eso que yo aquí grafico la relación que existe entre la concentración y el porcentaje de pacientes que respondieron a un efecto determinado. No sé, imagínense, aquí le vamos a hacer un pequeño zoom. Entonces aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo graficado concentración y aquí tengo el porcentaje de pacientes que respondieron. Aquí podría ser de cualquier fármaco, o sea, no necesariamente debe ser de uno en específico. Entonces, si se dan cuenta, y yo grafico todas las concentraciones que yo administré a cada uno de mis pacientes y a su vez grafico cuál es la respuesta que tuvieron, yo me voy a dar cuenta de que incluso los que yo les administré 5 miligramos tuvieron un efecto, pero fueron muy poquitos en comparación cuando yo administré 10 miligramos. Cuando yo administré 10 miligramos me doy cuenta de que justamente la mitad de los pacientes respondieron. Entonces, yo a esa dosis en la cual al menos la mitad de los pacientes muestran un efecto, yo le voy a conocer como dosis efectiva 50. Eso es lo que significa. Dosis efectiva 50 es la dosis en la cual el 50% de los individuos en los que estábamos experimentando producieron un efecto específico. Eso es dosis efectiva 50. Normalmente también se puede conocer como dosis terapéutica. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estaba tratando de bajarles la temperatura. Entonces, justamente a una concentración de 10 miligramos, por ejemplo, de X fármaco, yo voy a encontrar que a la mitad de las pacientes sí se les bajó la temperatura. Pero no solamente existe la dosis efectiva 50, también vamos a encontrar la dosis letal 50, que es muy parecido, nada más que aquí cambia efectivo por letal. Dosis letal 50 es la dosis en la cual yo administro y el 50% de los pacientes pues se murieron. Obviamente estos experimentos no se realizan en pacientes reales, normalmente se realizan en biomodelos, por ejemplo, ratas o conejos, para poder determinar todas estas gráficas. Y también vamos a tener la dosis tóxica. No siempre les manejan la dosis tóxica, pero sí es importante como colocarla aquí, porque bueno, no todas las dosis son letales. Y también la dosis tóxica tiene que ver casi con lo mismo. La dosis tóxica 50 es la dosis a la cual 50% de los individuos en los cuales se está experimentando tuvieron un efecto tóxico. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de esos estudios, no siempre la dosis efectiva o la dosis letal se encuentra en el 50. También podemos tener dosis letal 1, que justamente la dosis letal 1 es la concentración en la cual al menos una persona se murió. Entonces, imagínense, aquí tengo graficados dos efectos, ¿no? Por ejemplo, la curva azul es la dosis que yo tengo que administrar para causar hipnosis. Y la curva verde es la dosis, es la gráfica que me relaciona la dosis que estoy administrando con la cantidad de pacientes que se murieron. Entonces, imagínense que yo empiezo a graficar la respuesta que hay en hipnosis. Entonces observan, yo administro 0 miligramos, 1 miligramo y así voy aumentando de 50 en 50 y cuando administro 50 miligramos voy a encontrar que más o menos, no sé, podemos decir que es el 4% respondieron. Después voy a seguir avanzando y me voy a dar cuenta que en el 100% ya encuentro la dosis efectiva 50. Perdón, en los 100 microgramos, que justamente aquí están graficados microgramos, yo encuentro que justamente esa dosis de 100 microgramos es la que produce
que en el 50% de todos los pacientes se produzca la hipnosis. Entonces, esta dosis de 100 microgramos, yo voy a determinar que es la dosis efectiva 50. Y si sigo aumentando, voy a llegar a la dosis letal. Justamente, imagínense que aquí son como 180 microgramos. Y justamente cuando yo administro 180 microgramos, justamente alguien se muere. Entonces, desde ahí empiezo a graficar dosis letal. Entonces, dosis letal 1, y cuando yo voy avanzando, me voy a encontrar con la dosis letal 50, que es la dosis en la cual la mitad de todos los experimentados se murieron, y que más o menos esta está en 400 miligramos. Ahora, ¿para qué me sirve a mí graficar todo esto? Porque observen, justamente en la dosis efectiva 99 me voy a dar cuenta de que a esa dosis prácticamente todos respondieron. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, a esta dosis de más o menos 200 microgramos, ya empezó justo antes en 180 a graficarse la dosis letal. Entonces, llegar a esta dosis de 200 microgramos ya puede producir la muerte en ciertos pacientes. Entonces, esto hay que tenerle un poquito de cuidado. Ahora, si se dan cuenta, entre la dosis efectiva y la dosis letal hay un espacio. Entonces, aquí, gracias a ese espacio, yo voy a poder calcular algo que se conoce como índice terapéutico, que como su nombre lo dice, un índice, recuerden que un índice es como una relación que existe entre dos números. Entonces, cuando yo digo índice terapéutico, es la relación que existe entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50. Y justamente me parece que a lo mejor esto puede causar confusión en algunos de ustedes porque van a encontrar que también hay otro término que se conoce como ventana terapéutica, que en algunas bibliografías también van a encontrar que también habla de la relación entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, pero voy a tratar de dejárselo más claro. El índice terapéutico únicamente es la relación numérica entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50 de un fármaco. Entonces, imagínense, yo encuentro que la dosis efectiva 50 aquí es de 100 microgramos y la dosis letal 50 es de 400. Entonces, si yo divido 400, es decir, la dosis letal, entre 200, que es la dosis efectiva, yo voy a encontrar que esto me sale 2, porque 100, no, hice mi cálculo, perdón, 100 entre 400 me da 4. Perdón, 400 entre 100 me da 4. Entonces, ese número que me está saliendo de la división entre dosis efectiva 50 y dosis letal 50 es el índice terapéutico. ¿Y qué me indica el índice terapéutico? Es la cantidad de seguridad que yo voy a tener al usar ese fármaco en particular. Imagínense, yo saco el índice terapéutico de otro fármaco, que por ejemplo, la dosis efectiva, no sé, o bueno, mejor primero, la dosis letal sea de 90 miligramos, ¿no? Por ejemplo, y la dosis efectiva sea de 80 miligramos. Entonces, si yo divido 90 entre 80, voy a encontrar que el índice terapéutico es de 1 más o menos, 1.12, 1.25 más o menos. Entonces, si se dan cuenta, en comparación del índice terapéutico de 100 y 400, es 4, y en este es 1. Eso significa que ese fármaco que tiene un índice terapéutico de 1 es mucho menos seguro cuando yo lo uso en comparación del que tiene 4. Ahora, ¿esto por qué se relaciona o se podría confundir contra ventana terapéutica? Bueno, porque la ventana terapéutica va a ser el rango de concentraciones del fármaco que generan una eficacia terapéutica con una toxicidad mínima. Ahora, les digo, el índice solamente es mira, pues justamente aquí tengo calculado. El índice justamente es la relación que yo tengo entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Entonces, yo las divido, obtengo un número de 4. Y ese 4 que yo estoy obteniendo es el índice terapéutico. Entre mayor sea el índice terapéutico, más grande es la seguridad. Pero no es lo mismo cuando hablamos de ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque la ventana justamente es ese espacio entre la dosis que produce un efecto y la dosis que produce un efecto tóxico. Ahora observen, justamente aquí encontramos la ventana terapéutica de este fármaco en cuestión,
podríamos decir que la ventana terapéutica de este fármaco está entre 100 microgramos y 200 microgramos, porque a partir de 200 microgramos ya empezamos a encontrar dosis letales. Entonces, si se dan cuenta, la ventana terapéutica de este fármaco es muy chiquita, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la ventana terapéutica? Porque nosotros a partir de esta ventana terapéutica vamos a poder determinar si a cierto paciente le aumentamos la dosis. Y no solamente si se la aumentamos, sino qué tanto se la vamos a aumentar. Por ejemplo, aquí como la ventana terapéutica es muy chiquita, a lo mejor solamente si queremos aumentar la dosis al paciente, a lo mejor solamente se la podemos aumentar máximo hasta 150 microgramos, pero no más, porque si la aumentamos más, ya podríamos causar un efecto tóxico en nuestro paciente. Entonces, esta es la diferencia entre ventana terapéutica e índice terapéutico. Hay fármacos, por ejemplo, que tienen una ventana terapéutica muy amplia. Un ejemplo, pues, es el paracetamol. Si ustedes han tomado paracetamol, se dan cuenta de que hay desde 250 miligramos, desde 300 incluso, y pueden tomarse máximo unos 4 gramos al día, máximo, porque a partir de los 4 gramos ya empezamos a encontrar lesión hepática. Pero si se dan cuenta, de 250 miligramos hasta 4000 miligramos, la ventana es muy amplia. Entonces ustedes a un paciente le pueden decir, no, pues tómese 500 miligramos, pero si no le hacen efecto, pues tómese otros 500. Y si no, puede tomarse otros 500. Ustedes pueden determinar qué tanto aumentar la dosis, porque justamente la ventana de ese medicamento es muy amplia. Ahora, aquí les quería explicar un poquito acerca de las curvas dosis-respuesta, porque justamente en todas estas gráficas que las había estado presentando, encontramos la palabra log, si se dan cuenta. Esa palabra log se refiere al logaritmo y esto más que nada tiene que ver con la forma en la cual vamos a observar la gráfica. Imagínense, aquí tengo graficado igualmente la relación entre la dosis y respuesta de un cierto fármaco. Si se dan cuenta, si yo grafico, digamos, en números normales, no sé cómo mencionarlo, sí, pues sí, imagínense, tengo aquí 0 y aquí 100% y aquí empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así me voy hasta el infinito, yo voy a dar cuenta que mi gráfica va a tener esta forma. Ya vieron, como una forma de que empieza a subir, a subir, a subir, genera una curva y después pues se mantiene, ¿no? Hasta el efecto máximo. Pero imagínense, si yo estos datos que están graficados en esta gráfica, valga la redundancia, le saco el logaritmo, vamos a encontrar que justamente cuando yo le saco el logaritmo a una de estas curvas, justamente se vuelve sigmoidea, es decir, como si fuera una S. ¿Ya vieron? Entonces, si yo le saco el logaritmo, aunque en ambas estoy representando los mismos datos, si ustedes observan, yo voy a poder verificar con más facilidad esta gráfica que está en logaritmo. ¿Por qué? Porque toma una forma de S. Imagínense, aquí es un poquito más difícil observar cuál es la gráfica, o bueno, cómo es que funciona la dosis, pero si se dan cuenta aquí, está mucho mejor porque puedo observar la gráfica aparte de ser más amplia, me proporciona una mejor visualización. Por eso es que siempre cuando ustedes encuentren estas gráficas van a encontrar esa palabra, pero no significa nada más que le sacaron el logaritmo a los valores que estaban ahí y ya lo volvieron a graficar. Entonces aquí, bueno, es más de lo mismo, del efecto, el efecto dosis efectiva y dosis letal. Aquí igualmente se hizo una escala o una distribución de lo que serían los efectos. Por ejemplo, imagínense, aquí tengo un porcentaje de individuos que respondieron y aquí tengo las dosis. Entonces, entre más voy aumentando las dosis, voy encontrando que a una dosis, por ejemplo, de 1.25 respondió un paciente, después a una dosis de 1.5 respondieron 2, y así se voy aumentando hasta que encuentro la dosis, no sé, de 4.5 y respondieron la mitad y así. Y si yo luego a esto, si se dan cuenta, es una distribución, es decir, aquí voy a encontrar el número total de pacientes a los cuales yo les hice el estudio. Entonces aquí hay 1, aquí hay 2, aquí puede haber 5, aquí 15, aquí 20, y si yo lo sumo y lo vuelvo a graficar, entonces ya formo el porcentaje acumulativo. Y justamente ese porcentaje acumulativo pues está graficado con la línea azul, pero realmente ambas distribuciones, o bueno, más bien
Ambas líneas están graficando exactamente lo mismo. Esta diapositiva igual se la puse para que pudieran entender un poquito más, por ejemplo, estas gráficas o estas que están aquí, y así pudiéramos continuar. ¿Hasta ahorita tiene alguna duda? ¿Sí les quedó claro cómo es que se relaciona la dosis con la respuesta farmacológica? Sí, por ahora sí. Ok, muy bien. Gracias por contestar. Perdón, andaba checando algo. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido. Traté de explicárselos mucho. A lo mejor sientan que en mis explicaciones redundo mucho, pero sobre todo eso es para que ustedes lo puedan entender. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco o regresando un poco a lo que serían los antagonistas y cuál va a ser la relación cuando nosotros administramos dos fármacos al mismo tiempo. Entonces aquí, digamos que se administraron dos fármacos a cierto paciente y se graficaron la respuesta y la relación que existía entre esos dos fármacos según la dosis. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo a qué tipo de fármaco administre, si es un agonista o un antagonista, y qué tipo de antagonista o agonista sea, va a modificarme mi curva dosis-respuesta. Entonces voy a iniciar explicándoles con esto. Esto es importante, ¿por qué? Sobre todo va a ser importante cuando ustedes quieran resolver, por ejemplo, una sobredosis de algún fármaco. Ahora, por eso es importante. Ahora, ¿qué fármaco? Pues podría ser, no sé, imagínense que tienen un paciente intoxicado con benzodiazepinas y ven que lo que sería por el mecanismo de acción, el antagonista de las benzodiazepinas, pues es el flumazenil. Normalmente el flumazenil me parece que es un antagonista alostérico, pero bueno, les pongo ese ejemplo para que más o menos vayan entendiendo por dónde van estas gráficas. Entonces imagínense, yo tengo un agonista que justamente me está causando una toxicidad y ahora yo lo voy a antagonizar. ¿Cómo voy a saber, dependiendo qué tipo de antagonista o agonista sea, qué dosis voy a administrar? Ahora, para yo saber eso, debo de entender cuál es la relación que existe entre la dosis y respuesta de un antagonista y de un agonista, claro está también. Entonces, vamos a empezar con la relación que existe entre el antagonismo competitivo. Entonces, recuerden, el antagonista competitivo como tal compite con el agonista por el mismo sitio de unión. Entonces, imagínense, yo administro un fármaco que se va a unir, por ejemplo, al receptor GABA, pero justamente me está causando una toxicidad y ahora yo le voy a administrar un antagonista competitivo. ¿Qué tanta dosis tengo que administrar para antagonizar los efectos del agonista? Bueno, pues justamente aquí está graficado. Entonces, imagínense, aquí en la primera gráfica yo tengo la relación de la dosis-respuesta y ahora lo voy a relacionar cuando yo administro un agonista. Entonces, imagínense que esta primera línea, que está aquí de color verde, es la relación dosis-respuesta del efecto del agonista solito. Es decir, yo administro una benzodiazepina y va a ejercer un efecto dado. Entonces va a tener esta curva. Pero, ¿qué pasa si yo quiero antagonizar los efectos de esa benzodiazepina? Entonces administro un antagonista competitivo. ¿Qué sucede cuando yo administro un antagonista competitivo? Resulta que mi curva dosis-respuesta del agonista se desplaza hacia la derecha. Es decir, yo requiero más dosis de agonista para producir la misma respuesta. Y si yo sigo administrando más antagonista, aún así voy a seguir necesitando más dosis para producir la misma respuesta. Y si sigo administrando antagonista,
voy a seguir necesitando más dosis para producir la misma respuesta. ¿Cuál es lo importante de esta gráfica? Que si ustedes se dan cuenta que cuando yo administro un agonista y a su vez administro un antagonista competitivo, yo lo único que voy a estar haciendo es que voy a aumentar la concentración de agonista que yo necesite para que ese agonista produzca ese mismo efecto. ¿Cómo lo podríamos relacionar clínicamente? Imagínense que ustedes tienen, no sé, un paciente psiquiátrico. Entonces, el paciente psiquiátrico, a lo mejor ustedes lo quieren proteger. Entonces, no se imaginen, si ustedes son psiquiatras, un paciente así que quiere suicidarse llega a su consulta y ustedes notan desde el primer momento que lo ven que ese hombre se quiere suicidar. No sé, ustedes ya van pensando, no, pues ese se quiere suicidar. Entonces, ustedes no sé, saben que ese paciente tiene el riesgo de suicidarse, pero aún así ese paciente les está indicando que tiene mucha ansiedad. Entonces, bueno, ustedes a lo mejor el fármaco por excelencia que van a administrarle a ese paciente para que esa ansiedad se le baje inmediatamente es una benzodiazepina. Entonces ustedes se la recetan, ¿no? Pero tienen el miedo de que pues se mate, ¿no? Porque bueno, se puede causar una sobredosis, se puede morir. Entonces, ustedes no sé, imagínense que hay un fármaco que es un antagonista competitivo de la benzodiazepina y justamente le dicen al paciente, ¿sabes qué? Mira, te vas a tomar tu benzodiazepina y aparte te vas a tomar este otro medicamento, te los tomas juntos y ya cuando te sientas mejor, o bueno, no sé, dicen, regresas en una semana. Entonces ustedes para que tengan esa certeza de que el paciente no se pueda intoxicar con la cantidad de dosis que ustedes le dieron, le van a dar un antagonista competitivo. Realmente el efecto que va a tener esa benzodiazepina va a seguir siendo el mismo, pero el paciente va a requerir mucho más dosis para lograr ese efecto. Entonces, si ustedes le administran un antagonista competitivo, a lo mejor el paciente se toma toda la caja, pero como le estaban dando el otro medicamento, nunca va a llegar, bueno, esa dosis que se encuentra en esa caja no va a llegar a ser la suficiente, pues, para que se mate, ¿no? Un ejemplo. Digo, no estoy diciendo que esto pase en la vida real, pero bueno, es para que lo entiendan. Ahora, ¿qué pasa a diferencia del antagonista competitivo con el antagonista no competitivo, que también se le conoce como antagonista irreversible? Si ustedes se dan cuenta, el antagonista irreversible o no competitivo, como su nombre lo dice, no compite por el sitio de acción. Ahora, ¿cómo se produce esto? Observen, imagínense, yo aquí tengo la curva dosis-respuesta del agonista sin haberle administrado un antagonista. Pero ¿qué pasa cuando yo le administro un antagonista no competitivo? Observen lo que le pasa a la curva dosis-respuesta. Se va bajando. ¿Ya vieron? Entonces le administro un antagonista no competido un poco más potente y la curva dosis-respuesta se baja aún más. Y aquí otra vez todavía se baja más y más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Que el antagonismo no competitivo como tal no tiene una relación de su efectividad con respecto a la cantidad de agonista que yo estoy administrando. Es decir, imagínense que ese mismo paciente se quiere matar. Entonces, de nuevo, ustedes le dan benzodiazepinas, pero justamente se acuerdan que tienen un antagonista no competitivo de las benzodiazepinas y se lo dan. Entonces, a lo mejor con el otro, ustedes entre más dosis administran de agonista, más dosis necesitaban de antagonista, pero de todas formas, si se administraba la suficiente dosis, pues se iba a morir. En este caso no sucede así. ¿Por qué? Porque aquí la relación entre la dosis y la respuesta va a verse disminuida dependiendo qué tanto antagonista no competitivo administremos. Si yo administro la suficiente concentración de antagonista no competitivo, yo voy a bajar la curva dosis-respuesta de ese agonista prácticamente a nada, ¿ya vieron? Que es la que está aquí más transparente. Entonces, a pesar de que el paciente se tome 20 cajas de benzodiazepinas, como ya está bajo los efectos del antagonista no competitivo, no importa que aumente la dosis de agonista, el efecto va a seguir siendo menor en comparación de cuando no hay antagonista, ¿ya vieron? O sea, eso es la diferencia entre el competitivo y el no competitivo. El competitivo es dependiente de la dosis que se administre y el no competitivo no importa, porque al final de cuentas, si tú tienes la presencia de un antagonista, perdón, no competitivo,
este siempre va a reducir el efecto que el agonista pueda producir. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque en el competitivo, normalmente les digo, se administran fármacos que sean más selectivos por ese receptor. Entonces, de alguna forma, a pesar de que el agonista ya esté unido a su receptor, este antagonista puede desplazar a ese agonista y unirse. Pero si yo administro más agonista, como ese agonista va a tener más concentración, puede desplazar al antagonista y por eso mismo sigue produciendo la misma respuesta, cosa que no pasa en el antagonista irreversible, porque una vez llega, se une a su receptor, ya no se va a mover, o sea, ya no hay forma de moverlo. Pongámosles el mismo ejemplo, el del antro. Imagínense que está el cuidador del antro y ustedes son un chingo, pero no traen, perdón, ustedes son un buen, pero no traen INE, entonces ustedes quieren entrar a fuerza, ¿no? Pero pues como ese solamente es uno y ustedes son 30, pues llegan, lo empujan, lo quitan y entran de todas maneras. Entonces, entre más sean, pues si no es suficiente el vato que está ahí parado en la puerta, pues van a llegar, lo van a empujar y lo van a quitar. Entonces, aunque ese sea un antagonista, lo pueden superar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese mismo vato, como ve que ustedes son varios y a fuerza quieren entrar, agarra, cierra la puerta, le pone candado? Pues así ustedes sean los que sean, no van a entrar porque la puerta ya está cerrada. Entonces eso sería un antagonismo no competitivo. Si ese vato cierra, se va, pues a ver cómo entra, pues ya no pueden entrar, a pesar de que sean 50, 100, pues ya no hay forma. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, también vamos a tener el antagonismo alostérico o agonismo alostérico. También puede haber de ese tipo. Entonces aquí nada más estamos ejemplificando agonista con antagonista. Pero aquí también se está ejemplificando el agonista con su agonista parcial o su agonista alostérico y su antagonista alostérico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de sitios alostéricos, estamos diciendo que los ligandos se unen a sitios diferentes en el receptor. Entonces, en el sitio alostérico, imagínense, yo tengo un agonista que se une a su receptor en su propio sitio de acción. Pero justamente ustedes tienen un fármaco que es un antagonista alostérico. Aquí sí, les puedo poner el ejemplo de las benzodiazepinas, la intoxicación con benzodiazepinas y el flumacenil. Justamente el flumacenil es un antídoto, perdón, muy bueno para estas benzodiazepinas porque justamente actúa en un sitio alostérico. Entonces, a pesar de que haya una benzodiazepina y esa benzodiazepina ya se haya unido a su receptor, pues este antagonista alostérico se une a otro sitio diferente y miren, también produce una curva parecida al que es no competitivo, porque justamente el antagonismo alostérico es parecido al antagonista no competitivo. ¿Por qué? Porque justamente tampoco compite. Entonces, a pesar de que el agonista esté unido a su sitio de acción, si llega el antagonista no competitivo y se une a un sitio alostérico, todavía tiene la capacidad de producir ese efecto. ¿Ya vieron? Disminuye el efecto sobre todo. Ahora, no solamente esto puede suceder en los antagonistas y agonistas, también nosotros podemos potenciar la respuesta de un agonista con un agonista alostérico. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón? Imagínense que ustedes tienen 2 medicamentos, ¿no? Entonces, si ustedes administran 2 medicamentos que justamente se unen al mismo sitio de acción, de alguna forma ustedes van a causar que estos medicamentos se actúen como antagonista uno del otro. ¿Por qué razón? Porque si yo administro un agonista que se une a un receptor, por ejemplo, el receptor de acetilcolina, y justamente administro otro fármaco que se une justamente a ese mismo sitio de acción, ambos van a tener que competir por unirse a ese mismo sitio y se podrían antagonizar, por ejemplo, si ustedes administran un agonista primario y un agonista parcial. Ahora, si ustedes recuerdan, al principio estábamos hablando de agonismo parcial, que decíamos que al agonista primario se diferenciaba del parcial porque el parcial tenía una respuesta o producía una respuesta menor en comparación con el agonista primario. Entonces, de alguna forma, si ambos fármacos compiten por el mismo sitio de acción,
Si llega primero a unirse el parcial, de alguna forma ustedes estarían antagonizando, entre comillas, porque no es antagonismo, pero ustedes podrían de alguna forma estar antagonizando el efecto del agonista primario, ¿ok? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, también pueden haber agonistas antagonistas, que serían los agonistas que tienen un efecto contrario a un agonista. O sea, esto normalmente sería en comparación. Bueno, pero por ejemplo, aquí me desvío un poco, le estaba explicando lo de la potenciación. Entonces le digo, cuando yo administro un agonista primario y luego le administro un agonista alostérico y ambos se unen, pues a lo mejor la uno potencia al otro, es decir, el agonista primario se ve potenciado por el agonista alostérico y se produce pues una potenciación, ¿no? Ay, no sé por qué esto se repitió. Ah, bueno, aquí justamente esta diapositiva la iba a usar para explicarles la ventana terapéutica. Observen, bueno, regresando un poquito con respecto a eso, observen que aquí justamente cuando yo tengo una dosis efectiva 50 y aquí tengo una dosis letal, por ejemplo, 1, justamente entre esa dosis y esta otra dosis hay un espacio y ese espacio pues es la ventana terapéutica. Entonces, justamente, mira, aquí tengo otra definición, es el rango, no, es la misma, rango de concentraciones del fármaco que generan eficacia terapéutica con toxicidad mínima. Ahora, aquí un poquito les quería hablar sobre la variabilidad farmacodinámica y cuáles eran los factores que modifican la acción de un fármaco. Ahora, obviamente ustedes cuando administren fármacos y justamente sea un paciente que utilice muchos fármacos, van a darse cuenta de que van a ocurrir interacciones farmacológicas porque ustedes están administrando muchísimos fármacos al mismo tiempo. De esto no voy a ahondar mucho porque creo que es parte de la siguiente asesoría, pero bueno, ténganlo en cuenta. Ahora, también se van a dar cuenta, aparte de eso, que ustedes van a tener varias respuestas cuando, bueno, varios tipos de respuestas. Perdón, desconecté los audífonos. Les decía, ¿en qué me quedé? Les decía, cuando ustedes están administrando un fármaco, van a encontrar que ese fármaco va a producir una respuesta en el paciente. Pero ¿qué tipo de respuesta puede producir? Ustedes se van a dar cuenta de que no siempre el paciente va a responder de la misma forma y no siempre va a dar la misma respuesta. No todos los fármacos van a dar respuestas favorables, es decir, no, los fármacos no son mágicos, o sea, no ustedes van a, no sé, por ejemplo, un paciente tiene fiebre, tienen un fármaco que justamente baja la fiebre, se lo administran y ya, se le quitó. Pues desafortunadamente no todo es tan perfecto como eso. De hecho, van a encontrar que los fármacos no solamente van a producir respuestas favorables, también van a producir respuestas de idiosincrasia. El paciente puede tener una hiporreactividad o una hiperreactividad. El paciente podría demostrar tolerancia y también podría ocurrir las reacciones que se conocen como taquifilaxis. Ahora les voy a explicar. Déjenme ver si hay otra diapositiva. Espérenme. Ya casi terminamos. Nada más déjenme verificar algo porque también les quería explicar otro concepto. No, no está en esta presentación, pero bueno. Entonces, les voy a explicar de estas respuestas. Ahora, justamente esto incluso se los podrían preguntar, ¿cuál es una respuesta de tipo idiosincrática o de idiosincrasia? ¿Qué significa que un paciente sea hiporreactivo o hiperreactivo? ¿Qué significa que un paciente sea tolerante? ¿Y qué significa la taquifilaxis? Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque, bueno, más bien no que lo tengan en cuenta, sino que sepan qué significa cada una de esas cosas. Bueno, primero, ustedes cuando le administran a un paciente un medicamento van a encontrar una reacción que es totalmente rara. O sea, imagínense, no, si ustedes han leído más o menos un poco acerca de los opioides,
van a ver que los opioides, pues la principal razón por la cual se administran los opioides es para disminuir el dolor. Pero ustedes se pueden encontrar con los casos raros que justamente ustedes administran un opioide y al paciente le duele. O sea, de repente, justamente su umbral del dolor disminuye. Es decir, apenas lo agarras y le duele. O sea, y eso está muy raro porque tú dices, no, pues le acabo de administrar un opioide. Se supone que yo lo podría agarrar, incluso lo podría morder y no va a sentir nada. Pero apenas si lo estoy rozando y ya le está ardiendo. ¿Qué está pasando? Bueno, esa respuesta no es muy común, claramente, porque bueno, eso cuando pasa, pues yo nunca lo he visto, ¿no? Pero podría pasar, incluso está en los libros. Entonces, eso es una respuesta de tipo idiosincrásica. ¿Por qué? Porque solamente podría ocurrir en un paciente de millones. O sea, es una reacción que podría haber y sería muy rarísima, ¿ves? Que la podrán encontrar, ¿no? Es una reacción de idiosincrasia. ¿Y por qué se producen? Bueno, principalmente por la constitución genética. A lo mejor el paciente está estresado, a lo mejor tiene ciertas enfermedades genéticas, hay una modificación en algún tipo de receptor. O sea, pueden ser varias cuestiones que podrían generar una respuesta idiosincrásica o de idiosincrasia. Ahora, por estos mismos factores, sobre todo en la constitución genética, podemos encontrar pacientes que sean hiporreactivos a ciertos fármacos o hiperreactivos. Esto tiene que ver con la variabilidad farmacodinámica. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que a una misma dosis, diferentes pacientes van a producir un efecto diferente. Es decir, podríamos encontrar que un paciente yo le administro 50 miligramos y a lo mejor a todos mis pacientes yo los trato con la misma dosis, siempre 50, 50, 50, pero voy a encontrar que un paciente regresa y me dice, oye, es que no me hizo nada. Entonces tú te quedas así como de, ¿cómo? Pero pues bueno, eso significa porque justamente ese paciente es hiporreactivo. A lo mejor la disponibilidad de los receptores es menor que en los otros pacientes o a lo mejor el fármaco no se distribuyó bien, etcétera. También vamos a encontrar pacientes hiperreactivos que a lo mejor a uno le administras un ansiolítico y le quita la ansiedad y anda en las nubes, pero tú le administras a otro igual un ansiolítico y justamente resultó que ese hasta le dio un paro cardíaco, ¿no? Entonces ese paciente era hiperreactivo. Ahora, también pueden haber reacciones de tolerancia. Ahora, ¿esto qué significa? La tolerancia se fundamenta en que cuando tú administras un fármaco, el efecto que tú estás esperando que se produce, pero de una forma disminuida. Aquí no podríamos decir que el paciente es hiporreactivo, porque la diferencia entre hiporreactividad y tolerancia es que en el hiporreactivo, a pesar de que tú a lo mejor aumentes un poquito más la dosis de ese fármaco, aún así el paciente va a dejar de responder, o sea, no va a responder. Pero en los que son tolerantes, a lo mejor sí produces un efecto y entre más aumentes la dosis, vas a necesitar, bueno, más dosis para producir el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el paciente es tolerante. A lo mejor en el tolerante, nada más necesitas administrar más dosis, pero en el hiporreactivo, a lo mejor lo que necesitas es cambiar de fármaco. Esa es la diferencia. Ahora, la tolerancia, les digo, es, por ejemplo, los pacientes que no sé, que normalmente se administren, imagínate un drogadicto que se administra heroína y justamente después llega con una depresión respiratoria porque a lo mejor trató de introducirse otro tipo de droga, por ejemplo, no sé, fentanilo, y se produjo, perdón, una depresión respiratoria, y tú, pues bueno, quieres contrarrestar esa depresión respiratoria, no sé, con epinefrina, por ejemplo, o con otro fármaco estimulante del sistema nervioso central. Entonces tú quieres antagonizar esa respuesta, pero te das cuenta de que al tratar de administrarle la dosis que está indicada para, no sé, como antídoto para, no sé, el fentanilo, a pesar de eso, tú te das cuenta que el paciente no reacciona. Entonces tú le administras más dosis y te sigues dando cuenta de que no reacciona. Pero ya después le administras una dosis, no sé, máxima, que incluso ya se podría considerar, no sé, tóxica, y te das cuenta que apenas el paciente va evolucionando. ¿Y esto por qué se produjo? Porque el paciente, al haber tomado otro tipo de fármacos que también estimulaban el sistema nervioso central, creó un tipo de tolerancia a ese tipo de fármacos. Entonces ese paciente necesita más dosis de estimulante para producir el mismo efecto. Ahora, les digo, la tolerancia
como el paciente en general es tolerante, por ejemplo, a los estimulantes, a pesar de que tú cambies de estimulante, el paciente no va a responder. Pero, por ejemplo, en el caso de los hiporreactivos, pues sí, si tú cambias de fármaco, pues no hay problema. A lo mejor con ese fármaco era hiporreactivo, pero con este otro, con una vía de acción diferente, a lo mejor ya responde. Y luego están las relaciones o las reacciones de taquifilaxis. Es decir, que el paciente tú le administras, no sé, un fármaco, por ejemplo, igual, seguimos hablando de los ansiolíticos, y normalmente, pues el paciente como que sí, dice que sí le disminuyó el efecto de la ansiedad, pero que se le quitó muy rápido. Es decir, se le quitó en media hora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, el paciente sí obtuvo una buena respuesta, una respuesta máxima, pero realmente esa respuesta le duró muy poquito. Entonces, eso es la taquifilaxis, que es un fenómeno que ocurre cuando a un paciente tú le administras un fármaco y justamente sí ocurre el efecto del fármaco, pero este se produce en un tiempo muy cortito. O al contrario, también le podrías administrar un fármaco y justamente ese fármaco produce un efecto pero muy, muy largo. O sea, imagínense, ese efecto tú dirías que se tenía que quitar en 2 horas y justamente al paciente le duró 24. O justamente tú esperabas que le durara 2 horas y al paciente le duró 15 minutos. Ese tipo de reacciones donde el paciente se le baja la dosis muy rápidamente o se mantiene, se conocen como reacciones de taquifilaxis. Ahora, realmente los mecanismos por los cuales se producen las taquifilaxis pues son muchísimos. Ustedes pueden encontrar incluso en el libro. Hablamos de adaptación celular, del agotamiento de los receptores, desarrollo de tolerancia, etc. Bueno, ahora, también les quería mencionar un poco de los factores que modifican la acción de un fármaco. Ahora, va a haber varios factores que modifiquen las acciones de los diversos fármacos. Primero, uno es la alteración de la concentración que llegue al receptor. Eso obviamente modifica la acción del fármaco. A lo mejor tuvo un atrapamiento iónico en cierta cavidad del cuerpo y no produjo la misma respuesta o no logró llegar a su sitio de acción. También puede ser la variación de la concentración de un ligando receptor endógeno. Es decir, a lo mejor ese paciente, cuando tú le administraste no sé, justamente un opioide para que le bajara el dolor, pero ese paciente andaba todo ansioso y como tiene más hormonas, bueno, más bien ligandos estimulantes, pues varía un poco la respuesta porque hay una variación en la concentración del ligando endógeno. Ahora, también pueden pasar alteraciones en un número o función de los receptores, es decir, a lo mejor no se produjo la misma respuesta o la respuesta esperada porque tú le administraste a 50 miligramos y supongamos, esto es un ejemplo, supongamos que 50 miligramos de un fármaco satura al 50% los receptores, pero justamente ese paciente tiene menos receptores y justamente lo saturaron al 100%, o al contrario, tenga más y justamente se saturaron, no sé, al 10% o 15%, entonces no se produjo la misma respuesta. Y ese es un factor que modifica la acción de un fármaco. Y también tenemos los cambios en los componentes de la respuesta distal al receptor. Bueno, ¿tienen alguna duda por el momento? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, si no tienen ninguna pregunta, solo les voy a dejar en claro otro concepto que pensé que estaba en esta diapositiva, pero no sé por qué no está en ninguna. Ah, justamente, aquí están, vean. Esto es lo que les quería explicar, que pensé que estaba por ahí, pero no sé por qué no se encuentra. Pero eso ya es de forma rápida, ya nada más para terminar. ¿Cuáles son las manifestaciones de la acción de un fármaco? Bueno, tenemos un efecto terapéutico, tenemos efectos colaterales y tenemos efectos paradójicos.
Un efecto terapéutico de un fármaco es que tú le administres un antiinflamatorio a un paciente y ese efecto terapéutico es bajar la inflamación. Entonces ese fármaco tuvo un efecto terapéutico que fue disminuir la inflamación. También en estos casos podemos encontrar efectos colaterales. Ahora, justamente me parece que el tipo de, bueno, no el tipo, sino el concepto de efecto colateral y efecto secundario a veces se confunden. No es lo mismo un efecto colateral a un efecto secundario. Sí se podrían confundir porque realmente son casi lo mismo, pero sí se diferencian un poco. ¿Por qué? Un efecto colateral es un efecto en el cual el fármaco, al ser administrado, sí actúa en su sitio de acción, pero justamente dio que activó otro receptor en otro sitio y produjo un efecto como colateral, podríamos decir como al lado. Es decir, a lo mejor tú querías deprimir tú le diste un ansiolítico al paciente y se le quitó la ansiedad, es decir, disminuiste su reactividad, pero justamente produjo el efecto colateral que al disminuir su reactividad en el paciente o disminuir la, no sé, pues sí, la fuerza, yo qué sé, la contracción muscular, también justamente disminuiste la peristalsis de los intestinos. Entonces, como efecto, a lo mejor sí le disminuiste la ansiedad, pero también le produciste un estreñimiento. Esto sobre todo se ve en los fármacos que son los que son usados para lo que serían los antipsicóticos o lo que son usados para los pacientes que sufren de epilepsia. Sí se pueden causar muchos efectos colaterales porque obviamente los antiepilépticos lo que producen es una disminución en el número de contracciones del músculo, sobre todo esquelético, pero también pueden dar como efecto colateral disminuir las concentraciones del músculo liso, sobre todo, por ejemplo, en los vasos sanguíneos o, por ejemplo, en el sistema digestivo. Eso es un efecto colateral. Un efecto secundario, por su parte, es diferente, es como un efecto que tú no esperabas y que normalmente ese efecto no siempre se produce. Por ejemplo, tú administras un fármaco que justamente es un antiinflamatorio, pero justamente los antiinflamatorios tienen como efecto secundario las náuseas. O bueno, no solamente la mayoría de fármacos pueden tener eso como efecto secundario. Es un efecto secundario a la administración del fármaco, es decir, no siempre se va a producir y no siempre ese efecto secundario depende del mecanismo de acción molecular de ese fármaco, a diferencia del efecto colateral, que el efecto colateral sí depende del mecanismo de acción, a diferencia del efecto secundario, que no depende. A lo mejor el efecto secundario puede ser causado por la propia química del fármaco, pero no necesariamente por su mecanismo de acción. Y luego está el efecto paradójico, que realmente esto tiene que ver con las reacciones de idiosincrasia, que es un efecto que es muy raro y que incluso podría ser letal para los pacientes. Y pues ya, prácticamente eso es todo lo que les quería explicar en la asesoría del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que quieran que se vuelva a retomar o que quieran que les explique mejor? ¿Podrías repetir lo del efecto paradójico? Bueno, la manifestación paradójica. ¿La qué, perdón? Las manifestaciones paradójicas del efecto, de un efecto de un fármaco. Ok, sí. Bueno, igual no es necesario que nos regresemos a esto. Bueno, a lo mejor van a sentir que les menciono mucho las benzodiazepinas, pero bueno, como he estudiado mucho el efecto de las benzodiazepinas, por eso es lo que tengo más claro ahorita. Entonces, ¿qué es un efecto paradójico como tal? Es una respuesta inesperada o contraria. Por eso les digo, es parecido a las reacciones de idiosincrasia. ¿Por qué? Porque un efecto paradójico es, bueno, un efecto como tal de un fármaco, un efecto terapéutico, es lo que normalmente nosotros esperamos. Cuando yo administro un fármaco, yo espero que produzca su propio efecto. Si yo administro una benzodiazepina, yo como sé que las benzodiazepinas son pues ansiolíticos, yo voy a ver que
van a disminuir la ansiedad, pero justamente también corre el riesgo de que se produzca un efecto paradójico, que se refiere a que yo obtenga una respuesta totalmente inesperada o contraria a lo que normalmente yo voy a esperar de ese fármaco. Por ejemplo, yo voy a encontrar que, y justamente si ustedes checan lo de benzodiazepinas, ustedes van a encontrar que a pesar de ser ansiolíticos, van a darse cuenta que en ciertos pacientes, por ejemplo, justamente me parece que el que más produce efectos paradójicos es el diazepam, que en lugar de disminuir la ansiedad, a veces la puede aumentar en cierto tipo de personas. O por ejemplo, cuando nosotros utilizamos fármacos hipnóticos, sobre todo para el tratamiento del insomnio, nos vamos a dar cuenta de que, pues sí, yo le estoy dando un hipnótico para que el paciente se duerma, pero justamente pueden causar insomnio en algunos individuos. Entonces, ese insomnio de ese medicamento que es hipnótico es una reacción paradójica. ¿Por qué? Porque es contraria o totalmente inesperada al efecto normal que yo espero que se produzca en este paciente. Y también les digo, lo comparo con las reacciones de idiosincrasia, porque normalmente, pues los efectos paradójicos, pues son inesperados y también son muy raros, o sea, casi no pasa. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algo que quieran que les explique de nuevo? Si no tienen ninguna pregunta, pues igual, bueno, ya me voy a despedir de ustedes. Si hubiera alguna otra pregunta, no duden en poner en el chat mientras estoy hablando y yo se las contesto. Pero bueno, les agradezco por haber estado presentes en esta asesoría del día de hoy. Espero que toda la información que les compartí el día de hoy les haya servido y les sirva mucho para poder entender mucho mejor la farmacología y poder entender todo lo que implica. Bueno, yo sé que a lo mejor les da pena como preguntar o etcétera, pues si quieren preguntar, ya saben, pregunten, lo pueden hacer ahorita, e incluso si alguno de ustedes me conoce o pues, no sé, como sea, o me quiere mandar mensaje o lo que sea para tener una duda en específico, con mucho gusto yo los puedo escuchar y les puedo resolver las dudas que sean necesarias, tanto pues ahorita en la asesoría o a lo mejor en la facultad, etcétera, ¿no? Siempre tengan esa confianza. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Les agradezco otra vez de nuevo por haber estado en esta asesoría y espero que tengan una muy bonita noche. Ah, igual no se salen, me parece que todavía van a ver lo de los quiz, entonces pues bueno, chéquenlo. ¿Querías mencionar algo, Samuel? Otra vez levantaste la mano. No, disculpa, creo que no levanté nada. Ah, ok. Ah, es que justamente me apareció aquí, pero creo que es porque actualicé esto y al principio la levantaste. No te preocupes. Sí tenemos que esperar a Fátima, ¿no? Porque ahora déjame ver esto.